Hola chicos, seguimos acá con la ejemplificación de situaciones problemáticas. En este problema dice, en el paralelogramo de EFG, el lado DE y la diagonal EG forman un ángulo de 52 grados. Calcule el perímetro de la figura teniendo en cuenta que DE mide 34 centímetros y EG 40 centímetros. Lo primero que tenemos que recordar cuando hablamos de paralelogramos y el nombre de la figura es que cuando están mencionados los vértices, se refiere al orden de los vértices leídos en forma consecutiva, como si acá siguiéramos todo el camino alrededor de la figura y cada vez que llegamos a una punta leemos el vértice. Si el nombre de la figura es DEFG, quiere decir que el primer vértice es D, sigo por el lado, tenemos el segundo vértice es E, F y G. Seguimos un camino como el que siguen las agujas de un reloj. Habitualmente esa es la manera de escribir cuál es el nombre de la figura. Entonces tenemos el lado DE. Lado DE significa que tiene que ser uno de estos segmentos que ya están dibujados. DE es uno de los lados de la figura. Y la diagonal EG. La diagonal une vértices que no son consecutivos. Si ustedes saben el abecedario, saben que después de la E no viene la G, sino que viene la F. Acá nos estamos tomando un atajo y ese atajo es cruzar por el medio de la figura y esa línea que queda formada entre esos dos vértices, entre E y G, es la diagonal. Lo que dice acá el problema es que el lado de E y la diagonal EG forman un ángulo de 52 grados. ¿Qué quiere decir? Que acá, entre el lado y la diagonal, se forma un ángulo de 52 grados. Y lo que pregunta es calcular el perímetro teniendo en cuenta que ese primer lado que nosotros tenemos, el segmento DE, tiene una medida de 34 centímetros y la diagonal tiene una longitud de 40 centímetros. Cuando nosotros estamos hablando de paralelogramos, en los paralelogramos los lados opuestos miden lo mismo, o sea que si el segmento DE tiene una longitud de 34, el segmento GF también. Si queremos calcular el perímetro, necesitamos la medida de los cuatro lados. La diagonal en el perímetro no entra, porque está dentro de la figura. Al perímetro van solamente los lados. Perímetro, peri, significa alrededor. Y metro, la medida, es la medida del contorno, no la medida de lo que está adentro. Lo que está adentro, no. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar el perímetro? Necesitamos los cuatro lados. 2 ya los tenemos. Faltan los otros 2. Cuando nosotros tenemos una situación similar a esta, tenemos que recordar que acá, fíjense, se forma un triángulo. Tenemos un lado que tiene 34 centímetros, una diagonal que mide 40 centímetros. Esperen que acá me quede corto. Y nos falta un segmento que desconocemos. En este lugar hay un ángulo de 52 grados. Si ustedes recuerdan, tenemos una propiedad que habla de dos segmentos y el ángulo que forman. Esa propiedad se llama teorema del coseno. El teorema del coseno me dice que cada lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, en este caso 34 y 40, menos el doble del producto entre ellos y el coseno del ángulo que forman. En este caso es un ángulo de 52 grados. No pongo las unidades para no sobrecargar la ecuación. Entonces, este segmento X es igual a la raíz cuadrada
de 34 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 34 por 40 por el coseno de 52. Repito, no le puse las unidades simplemente para no sobrecargar la ecuación. Entonces, ¿cuánto mide el valor de x? ¿Cuánto mide esa incógnita? Esa incógnita, vamos a tener acá, es la raíz cuadrada. Esta calculadora va estirando el techito de la raíz. Si la de ustedes no lo hace, pongan un paréntesis. 34 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 34 por 40 por el coseno de 52. Esta incógnita es de 32,884 unidades. Entonces, una vez que tenemos la medida de ese segmento, vamos a nuestro problema. Esta X está representando al segmento DG. El segmento DG mide entonces 32,884 centímetros. Ya cuando tenemos la medida de ese segmento, ya podemos deducir que su lado paralelo también tiene esa longitud. Este lado mide 32,884 centímetros y su segmento paralelo igual, 32,884 centímetros. ¿Cómo calculamos el perímetro? El perímetro, al ser la suma de todos los lados, podemos ir sumando de a 1, podemos ir multiplicando de a 2, o podemos tomar el doble de la suma de 1 y 1. 1 de 34 con 1 de 32,884. Y ahí ya vamos a tener el perímetro definitivo. El perímetro entonces va a ser el doble de sumar a un par de lados consecutivos, 34 y 32,884. Nos da una longitud total de 133,768 centímetros. Y ahí está calculado el perímetro de la figura. Entonces, lo que tenemos que hacer es extraer de la figura principal un triángulo. En ese triángulo tenemos un lado que forma con otro segmento un ángulo de 52 grados y nos queda el tercer lado por averiguar. Aplicamos el teorema del coseno. Si los marea mucho utilizar los centímetros dentro de la ecuación, si todas las medidas están con la misma unidad, no la escriban y vuelvan a colocarla recién cuando tengan el resultado final. Aplicamos el teorema del coseno, averiguamos la medida de ese segmento incógnita y después el cálculo del perímetro ya no debería ofrecer dificultades. Como acá estamos viendo, ya hay una nueva pregunta referida a la misma figura. Dice, determine la amplitud de los ángulos interiores del paralelogramo. En el próximo video lo vamos a calcular. Hasta luego.